Y después ya de Fernando Alonso, que supongo que ayer también estuviste Buah, siguiendo ahí a gran Fernando. Bueno, y todo el fin de semana yo estoy eufórico, yo estoy, vamos, con la pancarta sacada. Es consciente de que va a ser, de que este año mundial es imposible, porque Verstappen y Red Bull están muy por encima de todos los demás. Pero, oye, viniendo de donde venimos, yo ya ayer ver en el podium a don Fernando ya es una alegría de la hostia. Y verle Bueno, la pues yo estoy en el adelantada que le club, ¿eh? pega a Hamilton. ¿Eh? Yo estoy en el club, ¿eh? De Fernando Alonso también desde el Sí. tiempo inmemorial. No sé por qué es uno de esos deportistas españoles que ha generado siempre alguna controversia, Sí, no sí, lo sé. sí. Es verdad, ¿no? Tampoco, bueno, puede que no caiga bien, me parece muy bien, no todos son Andrés Iniesta, puede que ni todos son Pau Gasol ni Rafa Nadal, que parecen hijos de Teresa de Calcuta, los tres, ¿no? Pero en cuanto entras con un personaje que tiene así una personalidad, digamos, más acentuada, pues caso Jorge Lorenzo también, por ejemplo, ¿no? Pues despiertan determinadas antipatías. A mí me parece que en el caso de Fernando demasiadas, porque a lo mejor tipos como Lorenzo han tenido sus pequeñas grescas o sus pequeñas cuitas con otros deportistas, con otros compañeros, etcétera, compatriotas. Pero en el caso de Fernando Alonso puede resultar, no lo sé, a mí no me lo parece, puede resultar un tanto altivo, beltanero y tal, chulo, vamos, en el argot. Pero yo no creo que haya hecho mucho alarde de eso y me parece que es un deportista de los que... Bienvenidos al Club de los 40, por cierto, ¿eh? Bienvenidos Sí. al Club de los 40 porque fijaos que estamos hablando siempre de un perfil de corredor, además con una imagen muy buena, salvo en el caso de Fernando, que no digo sea mala, ¿eh? Pero que sí levanta alguna. Y todos están marcados por el mismo baremo. Cuando hablamos de los fenómenos, hablamos de Pau Gasol, 40 años jugando al baloncesto. Cuando hablamos de Andrés Iniesta, 40 años jugando al fútbol, si es que se retira alguna vez, que está por ver. Cuando hablamos de Alejandro Valverde, 40 años, 42 compitiendo. Cuando hablamos de Fernando Alonso, 41 y compitiendo. Cuando hablamos de Rafa Nadal, ni respetándole las lesiones, ni no respetándole. Capaces de llegar a los 40 y bien cerquita le anda ya. Quiero decir, asistimos a un fenómeno del deporte español particular, ¿no? Por lo menos particular, en el sentido de que hay un estereotipo ahí, o una especie de estereotipo, ¿no? Casi milagroso. Pero bueno, que yo estoy que soy del club de Fernando, que he tenido siempre una magnífica relación con él, que además pertenecemos a un tiempo en el que casi cada domingo le entrevistábamos, nada más acabar la carrera, cómo ha acabado esto, ¿no? Cómo ha cambiado el cuento del periodismo también normal, que ahora todos son tertulias y todos son Mm, opiniones baratas y claro. todos sean comentarios, es que no hay manera, hemos ido, no sé si cediendo o estropeando en algún caso las relaciones con los deportistas o simplemente porque el mundo camina en esa dirección y punto, que no hay que ponerle nunca. Pero lo cierto es que yo con Fernando Alonso durante los años, muchos años, que prácticamente cada domingo, a poco de acabar la carrera, a las 5 a las 6 de la tarde, hablaba todos los domingos con él en directo en el Radio Estadio, ¿no? Bueno, tengo buena relación con él y punto, y con Luis García Vaz, y a todos nos hace una ilusión fantástica, a mí desde luego. Y cuando dices, ojo, porque los Red Bull están inalcanzables, a ver, que ya es una heroicidad estar peleando con los Mercedes de Hamilton y compañía, pero hay por ahí, ya lo sabes, unas acusaciones de Red Bull en el sentido de que alguien habría podido descargarse, copiar datos que han permitido que la evolución de la Aston Martin haya sido formidable en muy poquito tiempo, ¿no? Bueno, pues si se han descargado todos los datos bien y terminan cerrando el círculo, ayer decía el responsable de Red Bull que había 3 pilotos de Red Bull en el podio, Sí, sí, insinuando sí. precisamente esa circunstancia, ¿no? Pues si lo han copiado bien, 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 joder, bienvenido sea. Que disputen los tres en igualdad de condiciones, ¿no? Ah, A ver quién es el mejor. yo estoy de acuerdo, yo estoy en eso totalmente. Y a mí lo que me maravilla de todo esto, lo que me maravilla de todo esto es la importancia que, o sea, la importancia no es el motor ya, que también. O sea, la importancia es el diseño del coche. Claro, Exacto. porque con el mismo motor Mercedes, pues el año pasado Mercedes pues acaba del campo a Aston Martin y este año le está mojando la oreja a Aston Martin a Mercedes, ¿no? Entonces Mm. ahí es donde te das cuenta de que dices, joder, es que claro, el diseño del coche es la clave. O sea, no hay más. Y te lo dice alguien profano, o sea, seguidor, de que le gusta mucho la Fórmula Uno, pues de la época ya de Jim Clark y de Jack Stewart y todos esto, toda aquella gente, pero
que te parecen todos los coches iguales. O sea, tú los ves y dices, bueno, pero joder, si son iguales, ¿no? Más o menos, si tampoco hay tanta diferencia. Pues sí hay mucha diferencia. A mí la verdad es que desde un punto de vista aficionado que no he entendido, me pone un poco nervioso este tema. Sinceramente, bueno, yo entiendo que esto es una guerra, que es una carrera de escuderías, no es una carrera personal. En el fondo podrían ser anónimos casi los pilotos, ¿no? Pero, no sé, estamos siempre, la mentalidad nuestra, ¿no? La mentalidad latina sobre todo, nos acerca mucho más a la figura del personaje, del ser humano que conduce, no del fabricante, ni del mecánico, ni del jefe técnico, ni del científico que es capaz de desarrollar un monoplaza a esos niveles, de dar unas prestaciones por encima de los demás. A mí eso me ha chirreado siempre de la Fórmula 1. Bueno, no estamos aquí para inventar nada, estamos para hablar y para reflexionar, porque efectivamente los que somos boomers pertenecemos a la época de Jim Clark y compañía, y de Graham Hill, y de Villeneuve padre, y de tantos, ¿no? No digamos aquella época dorada de Ayrton Senna y el profesor Prost. Pero siempre, de entonces y de ahora, cuando la Fórmula 1 ha alcanzado un cierto predicamento nacional por lo que hace a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, siempre me ha parecido que era un poco triste, ¿no? Que aquello parecía una guerra de fábricas o de laboratorios por ver quién era capaz de desarrollar mayor potencial a un prototipo. Y dices, bueno, pues muy bien, exactamente esto que tiene que ver con el deporte, te preguntabas, ¿no? Claro. Te preguntabas. Esto no es una guerra técnico-científica entre los que tienen que desarrollar el potencial de una máquina. Luego sí, vale, la pones encima de un circuito y ahí hay una competición deportiva, correcto, pero lo que tiene verdadero peso es el desarrollo en los laboratorios del aparato en cuestión, de la máquina, ¿no? Me parece como que el tema del piloto queda en un segundo plano. Y al día de hoy, no nos engañemos, al día de hoy es mucha la gente que sigue diciendo que no tenemos ni puñetera idea para saber si Verstappen, Alonso o Schumacher o el otro es mejor o Hamilton o es peor. Sabemos que han tenido la mejor máquina. Y sabemos positivamente que cuando no han tenido la mejor máquina casi nunca han ganado. Claro. Y sabemos, eso sí es verdad, que los técnicos especialistas sí conocen quién es el mejor piloto. Sí conocen quién es el piloto que es capaz de sacarle mejor rendimiento a sus monstruos, a los monstruos que ellos han creado. Pero no quiénes son los mejores. Es decir, naturalmente que al mejor equipo va o le ficha generalmente el que consideran que es el mejor piloto. Pero yo cuando veo a esos pilotos nos quedan fuera de esa marca o nos quedamos un poco con la duda, ¿no? A ver, ¿quién tiene más culpa en la victoria de Red Bull ahora o en su día de Mercedes, etcétera, de todos los... ¿Quién tiene más culpa? No, está claro. O sea, es verdad que hay pilotos, y eso pasaba y pasa con Carlos Sainz padre, que desarrollan muy bien, que son auténticos ingenieros dentro del coche. O sea, una de las grandes virtudes que le apuntaban aparte de su pilotaje y de su sapiencia, o sea, de Carlos Sainz, padre, una de las mayores o lo que más destacaban de él, la gente que está metida en el mundo del automovilismo, era lo bien que leía el coche, lo bien que él notaba y escuchaba ese motor, ¿no? O sea, era eso lo que hablaba antes, era un ingeniero dentro del coche. Sabía incluso a veces más que los propios ingenieros que estaban desarrollando y evolucionando los distintos coches que llevaba Carlos Sainz. Y en eso a mí me da la sensación de que Fernando es un poco así. O sea, por lo que he oído y he hablado con gente, ellos te dicen que es que Fernando desarrolla muy bien el coche, o sea, ayuda mucho al ingeniero porque sabe mucho de motor, y que por ahí también está una de las claves del por qué Aston Martin, porque claro, empiezas a analizar y dices, el año pasado tenían a Sebastian Vettel. O sea, no sé si fue una decisión de la casa o fue una decisión de Sebastian Vettel. Si fue de Sebastián, es para echarse las manos, tirarse de los pelos, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que fue una decisión más de Aston Martin, ¿no? Que fue a buscar a Fernando Alonso precisamente porque sabían lo que estaban preparando y que Fernando podía ser el ideal, el piloto ideal para que el coche todavía fuera mejor, ¿no? Para mejorarlo. Desde el principio todos. Yo creo que cuando escuchas a Lobato,
pues no te puedes fiar mucho, porque está la devoción lógica y comprensible Lógico, que tiene no. por su hermano del alma, que no va a acabar de ser nunca mínimamente objetivo, pero es que esto lo escuchas en los boxes, lo escuchas en el resto de las escuderías, pilotos, técnicos, mecánicos, etcétera, todo el mundo se les hacen elogios hacia la comprensión que de los coches tiene Fernando Alonso. Efectivamente, esto no se trata ni mucho menos de ver quién conduce más rápido, ¿no? Sino quién le saca la mayor rentabilidad a esa máquina en cuestión. Y está claro que Fernando está no un punto, aunque solo fuera por la experiencia, debería estar varios puntos por delante de cualquiera de los pilotos de los que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, que en el fondo de lo que subyace siempre un poco entre comillas es la sensación de no poder despejar nunca ese interrogante de a ver qué tanto por ciento de mérito tiene el piloto y qué tanto por ciento tiene la máquina, ¿no? Y ahí te queda siempre un poco con la duda, con la rabia y con la impotencia, de manera que yo desde que empecé a ver en aquellos años 60 la Fórmula 1, sobre todo cuando veía así, que creo que es el punto culminante, ¿no? Cuando ves rivalizar en la misma escudería dos pilotos del nivel de Ayrton Senna y de Alain Prost, entonces, bueno, aquí está justificado, ¿no? Qué bonito sería que ahora mismo en Red Bull estuviesen Verstappen y Fernando Alonso, por ejemplo, ¿no? Que fueran los dos pilotos vía libre y el que más chifle capador, y allá vamos. Eso sí le daría un plus, porque claro, lo miras bien desde el punto de vista del negocio global, del enorme y descomunal negocio que es la Fórmula 1, y dices, aquí estamos encantados, ¿eh? Con lo de Fernando Alonso y además con las perspectivas que puede ofrecer todo el campeonato. Pero joder, estamos años luz de los dos pilotos de Red Bull y esto parece como mucho y en el mejor de los casos que no es poco para los tiempos de dificultades que vivimos, una pelea con Ferrari y con Mercedes, ¿no? Bueno, ya está bien para estar peleando y acercándose ahí al podium como ocurrió ayer, etcétera. Pero duele, vamos, duele. Que deja un poco para el resto de los aficionados que no tengan a su Fernando Alonso particular a asistir al dominio de Verstappen y de Checo Pérez, pues es un poco, ¿no? Tiene una pinta de ser descafeinado el campeonato otra vez tremenda. Sí, es una pena porque además, fíjate que si eliminamos de la ecuación a Red Bull, sí es verdad que viendo pues las clasificaciones, los entrenamientos libres y todo esto, sí que hay como tres equipos ahí, ¿no? Para luchar por el subcampeonato de marcas, ¿no? Y entonces dices, hombre, si Red Bull no marcara esas diferencias que está marcando, pues decía, podía haber sido o puede ser el campeonato del mundo más bonito de los últimos 30 años. O sea, es que no hay pilotos, no hay un campeonato del mundo que yo recuerde que tengan la memoria que pudieran aspirar. Repito, si Red Bull estuviera en el mismo nivel que Mercedes, que Ferrari, que Aston Martin, o sea, evidentemente siempre uno va a estar un poco mejor, siempre va a haber circuitos que le vayan mejor a unos que a otros, pero que es que podríamos estar hablando de casi 8 pilotos aspirando al título del mundo, ¿no? Y eso no ha pasado nunca, o sea, porque siempre ha sido una cosa de 2, de 3, bueno, yo creo que ni 4 ni recuerdo que hubiera habido en algún momento de la historia que hubiera 4 pilotos, bueno, igual en los 70 si analizamos Graham Hill, Jim Clark, bueno, Jim Clark yo creo que murió antes, pero nunca a la vez. Yo creo que sí hubo campeones distintos en esas décadas, Jack Stewart, pero no coincidieron luchando los pues 4 o 5 por el título, ¿no? Entonces bueno, es una pena. Lo vamos a disfrutar en cualquier caso, aunque sea por nosotros, ¿eh? Yo estaba hablando desde una imagen más global de la competencia, de la competición, porque parece o pinta que puede ser un monólogo, ¿no? de Red Bull, pero como nosotros sí tenemos el privilegio de tener no solo a Fernando, sino a Carlos Sainz, y como el futuro de Carlos Sainz en Ferrari, digamos que todavía, y con perdón, es más esperanzador que el de Fernando Alonso, al menos en el tiempo, pues yo creo que ya tenemos alicientes. Solo te digo una cosa, no es verdad que el año pasado también lo seguí con mucha atención, pero y ayer como tantos, estaban viendo la Fórmula 1 en la tablet, el partido del Valencia en el otro lado, y en el otro monitor estaba viendo la primera etapa de la París-Niza, los últimos kilómetros de la etapa. Estaba leyendo por ahí el comentario de algunos de nuestros seguidores, en ese sentido de que había tenido más audiencia la Fórmula 1 que el partido del Barcelona-Valencia. No lo sé, pero siempre es bueno, ¿eh?
siempre es bueno que no sea solo exclusivamente el fútbol el que cope la actualidad, porque, a ver, en el deporte español, joder, vienen tantos y tantos resultados y tantos éxitos que es para frotarse las manos, pero nos sigue faltando una verdadera conciencia de casi de pertenencia, ¿no? O sea, tenemos grandes deportistas, miramos grandes competiciones, sea un mundial de aquí, sea una prueba de ciclismo, sea un partido de la NBA, sea lo que sea el tenis, etcétera. Pero a la hora de la verdad, como pasamos de los demás deportes, y esto tiene un reflejo muy notable, por ejemplo, en los medios, ¿no? Aquí no, porque tenemos tiempo, nos extendemos, etcétera. Pero, joder, es que ver páginas y páginas de declaraciones, entrevistas no voy a decir absurdas, Dios me libre, entrevistas elementales a jugadores, a futbolistas y tal, y después te llegan las páginas del polideportivo, y sí, joder, si está Nadal o Alcaraz ganando un gran torneo, toda portada. Si está Valverde o Contador o ahora el que sea, o Enric Mas Holanda ganando la Tirrena Adriático, toda la portada. Pero si no, apenas una breve reseña, ¿no? Y entonces no tenemos cultura del resto de los deportes. Por eso me gusta que digas o que veas de repente, oye, que haya estado siguiendo la gente la París-Niza. No es el caso, no es una clase con españoles que tenga de momento tanta trascendencia, pero que ha estado siguiendo la gente la prueba de Bahrein, de Fórmula 1, que tenemos cultura del deporte más acá de el rendimiento que le de las estrellas. Es decir, si aquí no aparece Jordan, no sigue nadie el golf. Si aquí no aparece Fernando Alonso, no sigue nadie esto. Si aquí, salvo las motos, que no hay nada más que españoles, eso sí me duele, porque es un poco ficticio. Es decir, ni el deporte recibe el apoyo necesario, ni la afición es tan grande como parece. Necesitamos una percha, y la percha son logros que no podíamos ni soñar ni imaginar. O sea, necesitamos a un Gasol siendo una superestrella de la NBA y al lado de él un montón de jugadores fantásticos, ¿no? Necesitamos a Nadal, necesitamos ahora a Fernando Alonso, si no tenemos esos iconos que son superestrellas de su actividad, esas actividades deportivas pegan un bajonazo de interés descomunal. Sí, pero gracias a ellos sí hemos dado un paso adelante. Ya, pero mal. Porque queda un remanso ahí. Y la prueba la tenemos es que cuando Fernando, que lleva 10 años que no está peleando por nada, pero cuando Fernando no estuvo o estuvo sin pelear por nada, yo creo que se quedó una audiencia ahí y unos seguidores de la Fórmula 1 que antes de Fernando no existían. O sea, yo creo que eso sí lo ha conseguido. Quizás no en la cantidad que nos gustaría a los que nos gusta el deporte y los que seguimos. Pues fíjate, tú y yo estábamos hablando de Jim Clark, ya no hablo de Niki Lauda, de mucho antes, ¿no? De Graham Hill, de Emerson Fittipaldi, de todos estos, ¿no? Y seguíamos y no había nadie, o sea, no teníamos a nadie en el circuito. Pero nos gustaba el deporte. Y yo creo que con Fernando y con gente como Rafa Nadal o como Carolina Marín, empieza a quedar ahí un remanso que yo creo que dices, hombre, de los 100.000 que ahora siguen, pues cuando no esté Fernando, no esté Carlos, seguirán 30. Sí, pero si no hubiera habido, no hubieran estado ellos, no llegaríamos ni a los 30. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y es verdad, ese remanente queda, pero si yo no afortunadamente, claro, y en todos los deportes y en todas las actividades, ¿no? Pero, salvo en el snooker, que ahí no tenemos a nadie, sin embargo las audiencias son... eso es el misterio de... El misterio de la televisión en estos momentos, sí señor. No, me refiero más que nada a la cultura deportiva desde los medios incluso, ¿no? O sea, vale que no le puedas dar tanto tiempo ni desarrollar tanto a una actividad deportiva en la que no tienes a un español referencial como para que la gente lo siga con este gran interés. Pero si tuviéramos esa cultura deportiva, o sea, la cultura deportiva de la que yo hablo es cuando tú ves como en Francia... En el equipo una portada puede ser para el rugby, vamos, es constantemente para el rugby, para el atletismo, para lo que sea. Aquí cuando no hay un partidazo, hoy tengo una entrevista con Carvajal, ¿entiendes? No, portada de periódico, por favor,
Por Claro. favor, esto es un desprestigio y un desprecio al resto del deporte. Yo no censuro al periodismo, que conste, porque además no voy a morder la mano que me da de comer. Simplemente lo analizo. O sea, el periodismo, lo he dicho millones de veces y no me canso. El periodismo es una empresa particular que no tiene nada más que un objetivo, ánimo de lucro. Y por lo tanto va a poner en portada lo que venda. No midemos ni exijamos por ahí, es que hoy han dado, es que hoy han puesto, es que pasan de esto, es que pasan del otro, es que por qué no se publica más de ciclismo, de tenis, de rugby, de lo que sea. No, al periodismo yo por ahí no lo voy a criticar nunca, pero sí lo voy a analizar, porque eso es un problema de falta de cultura deportiva. Porque si la cultura deportiva estuviese en los medios y en los responsables de los medios, etcétera, etcétera, es muy posible que la fuéramos extendiendo un poquito más al aficionado. Y que ese aficionado que es capaz de ver con verdadero deleite un acontecimiento universal del tamaño, por ejemplo, del Torneo de las Seis Naciones, ¿no? El Torneo de las Seis Naciones, has puesto, ya que somos boomers, debemos hacer hincapié en esto, has puesto el dedo en una llaga importante. En los años 60, 70, 80, cuando nosotros éramos chavalitos y empezábamos en esto, había muy poca oferta televisiva de grandes eventos y muy poca oferta de ocio, ¿no? En general, que hoy la gente se entretiene con 40 millones de cosas, PlayStations, etcétera. Entonces, claro, aquí te ponían antes un partido a las 3 de la tarde de la Liga Inglesa, un sábado, y te daba igual si era el Middlesbrough Newcastle o era el Sheffield Wednesday contra el Ars. Te daba igual, era el partido de Inglaterra. Me acuerdo cuando daban cerca de las estrellas Ramón Trecet, el partido de baloncesto que daban en diferido el viernes cuando salíamos de la facultad a las 7 de la tarde, un partido, no sabía la mitad de la veces ni cuándo se había jugado, pero se daba en abierto un partido de la NBA. Claro, lo veíamos con verdadero deleite. Empezamos a seguir la NBA en aquellos años 70 precisamente, ¿no? Y ahora pasa con eso que te decía, el torneo de las 5 naciones. Entonces eran 5 naciones. Sí. Los sábados por la tarde a las 3:30, es verdad que yo tengo una cierta afición mayor al rugby, en Valladolid, etcétera, por todo. Ya, pero yo no, y yo seguía al 5 Naciones y me conocía a los jugadores de Gales y de Inglaterra y de Francia, señor, o sea, me los conocía. A esa especie de cultura deportiva me refiero yo. Lo veías con delectación porque son grandes acontecimientos. Bueno, un partido de la Premier que entonces era diferente, era una competición diferente, era británica 100%, era un fútbol distinto, vibrante, directo, etcétera. Veías el Seis Naciones como un evento de una magnitud soberbia. No te digo los torneos de tenis, aunque no estuvieran los nuestros, cuando veías una semifinal, una final, con Dior, con McEnroe, con Connors, con toda aquella gente. Esa cultura deportiva en parte se ha perdido. Y no es una crítica, porque posiblemente sea, insisto, por la enorme y descomunal oferta de ocio que tienen hoy todos los jóvenes y la gente y la sociedad en general. Pero la hemos perdido, esa cultura deportiva. Y entonces hoy en día, claro que hay gente que sigue viendo todos los grandes eventos, pero la mayoría de los eventos, si hay alguien, si hay un español, si hay algo de referencia que de verdad nos interese, porque está demasiado absorbido todo por el fútbol, porque el fútbol tiene un poder mediático descomunal y porque el fútbol es el gran negocio, no nos engañemos. Pero bueno, es un toque de atención o una llamada de atención para hacer hincapié en que todas estas cosas vienen bien y que no podemos estar siempre metidos ahí, aunque luego hablaremos del fútbol, evidentemente, metidos siempre en la misma burbuja, como que se acabara el mundo, cualquier partido de liga, todos los días con la misma historia, ha perdido el Madrid, ha tirado el Barcelona, no sé qué, no sé cuál, así nos pasamos desde octubre, ojo, hasta mayo. Estoy de acuerdo. Y cada día, y cada partido, y cada jornada es algo trascendental y enorme, ¿no? Cuando a la par hay eventos deportivos que efectivamente requieren desatención, desinterés, etcétera. Bueno, ojalá vayamos creciendo, ¿no? Me dice Rotoshop, claro, para que después sacarnos a final de temporada, pues que el recibito, ¿no? El decir, ya os habéis equivocado, tal. Dice, podéis hacer unos pronósticos y a final de año vemos qué tal lo han hecho los boomers. Hombre, el pronóstico, yo me adelanto, venga, me mojo. Ayer tuvimos a Víctor Abad, que es uno de los tíos que más sabe, de la gente joven que más sabe de Fórmula 1, y por eso está en DAZN y estaba también en el canal de Fórmula 1 hasta el año pasado. Él decía, y es verdad, que esto sigue siendo una incógnita. La primera incógnita era cómo llegaban los coches a los primeros entrenamientos, a las primeras pruebas, y después la segunda incógnita era
habrán escondido algo las grandes marcas de cara ya a los entrenamientos libres y después los entrenamientos oficiales. Y ahora el siguiente, pues es de qué es los cambios que pueden llegar, porque es verdad que los coches se van desarrollando y se van añadiendo cosas hasta prácticamente más de mitad de la temporada, ¿no? Después ya hay algunos que se guardan su sueldo porque ya no ven posibilidades en la actual temporada de hacer nada y ya se guardan cosas para el siguiente año, ¿no? Entonces, a eso hace difícil y complicado el hacer pronósticos. Pero bueno, a priori, y por lo poco que hemos visto hasta ahora, yo sí me mojo. Yo creo que Max Verstappen va a ser el campeón del mundo. Me da la sensación, dada la superioridad que hay en los coches, que Checo Pérez va a ser el subcampeón. Y el tercero yo meto, no sé si con el corazón más que con la cabeza, pues a Fernando Alonso, porque bueno, por lo que hablábamos antes, porque si los ingenieros dicen que todavía quedan casi 2/3 partes del coche por desarrollar y que todavía puede mejorar pues casi el 100%, pues lógicamente si aciertan en esas mejoras y no lo empeoran, pues yo creo que Aston Martin va a estar ahí. Y como Fernando para mí creo que es el mejor piloto, en igualdad de condiciones o con peor coche, pues Fernando va a estar ahí de protagonista, con lo cual yo le doy el tercer puesto, el podium para Fernando en el campeonato del mundo. No sé cómo lo ves tú, Javier. Muy osado, ¿no? El ponerse ahora... No, porque es un deseo y además porque está basado en una reflexión perfectamente lógica la que acaban de hacer, ¿no? Es verdad que no saben, ya hemos partido de la base de las declaraciones ayer del responsable de Red Bull diciendo que había 3 pilotos de Red Bull, sí. pero de las copias de datos y detalles de pormenores de la escudería de Red Bull. No, hombre, yo espero y deseo fervientemente que eso ocurra. Lo que pasa es que ahora mismo la sensación que ahora mismo, y como yo no tengo ni puñetera idea más que lo que escucho, lo que veo, lo que leo y lo que puedo deducir, los dos Red Bull están años luz, mucho mejor que el año pasado. Los dos Ferrari hay que pensar que van a seguir siendo la segunda escudería, tercero y cuarto, tanto Leclerc como Carlos Sainz. A ver si por ahí aparece alguna victoria importante de Carlos Sainz, sería lo bonito de la temporada, ¿no? Y después me parece que tenemos la pelea entre Fernando y Hamilton, ¿no? Yo creo que sí. Yo ver a Fernando ahí cerca del podium, todos los días peleando por el podium, etcétera, vamos, ya es para darnos con un canto en los dientes. Vamos. Y ahora que a partir de ahí efectivamente hay que abrir la expectativa de a ver si el desarrollo de la máquina es tan esperanzador como se apunta, y le podemos ver peleando por alguna victoria, ¿no? A Fernando. Independientemente de que termine tercero, segundo, quinto, que a fin de cuentas es importante para seguir todo el curso, todo el campeonato, pero lo que de verdad nos inspira es sentarte cada fin de semana de Gran Premio a ver si por ahí una pole, a ver si por ahí un mejor tiempo libres, a ver si por ahí un podium como ocurrió ayer, o a ver si por ahí incluso una victoria. Claro, los coches son fiables hasta un cierto punto. Mira, ayer Leclerc y el Ferrari como se fue a talleres, de repente cuando menos se esperaba, ¿no? O sea que también esas alternativas ofrece la carrera para decir, vale, Red Bull son inalcanzables, pero en cualquier momento pueden hacer crack, ¿no? Y ahí habría siempre una opción de victoria para Carlos y habría siempre una opción de victoria para Fernando, etcétera. Pero bueno, ya es importante que estemos hablando tanto de esto, ¿no? Ya es importante. Sí. Hay otro tema que se ha puesto sobre, antes de hablar de fútbol y después de ciclismo, porque por ejemplo aquí me dicen el Begañol Ares, la semana pasada estuve en Als, cuna de grandes ciclistas belgas como Renko, Evenepoel. ¿Qué opinas de él? A mí me tiene loco. Bueno, después hablamos de Renko y de todo lo que venga por ahí, respondiendo a esa pregunta. Acuérdate de ello, Javier. No, vale. Pero que decía que hay gente ayer, claro, centrándonos tanto en Fernando Alonso, lo ilusionados que estábamos con Fernando Alonso, lo alegres que estábamos por ese tercer puesto y tal, y que diciendo, jo, es que os olvidáis un poquito de Carlos Sainz y tal. Y es verdad, no es menosprecio. Yo creo que a Carlos, bueno, es que mientras esté Fernando, es que Fernando es la leyenda. O sea, es que Fernando es el que ha enganchado a mucha gente a esto de la Fórmula 1, la gente joven y todo esto. Y Fernando es algo especial. O sea, es que
Es que yo creo que en parte es lógico, Javier, ¿no? Que es un poco como Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. Todo el mundo adoramos a Carlitos Alcaraz, pero si tenemos que elegir quién queremos que siga ganando, sigue siendo Rafa Nadal. O sea, el que queremos que gane el Roland Garros es Rafa Nadal. El que queremos que amplíe su récord de presencias en el podium, que llegue a la 33 y que pueda aspirar al Mundial, pues es más Fernando Alonso. Oye, que a Carlos, pues ojalá sea el segundo en discordia y que esté ahí al lado, y cuando Fernando se retire, seguro que Carlos va a ser el favorito de todos nosotros, ¿no? Pero yo creo que no es menospreciar a Carlos. No, has puesto un ejemplo perfecto, exacto. Es que es así. O sea, si tú tienes a Fernando Alonso, que es Dios, que es un icono para todo el mundo, insisto, que hemos hablado antes, ¿no? De las controversias que pueda generar un poco el asturiano por su carácter, por lo que sea, pero sigue siendo legión, admiradores los que tiene, ¿no? Y sobre todo fascinados, por lo menos en nuestro caso, porque se ha capaz de llevar a una edad tan longeva, en su caso, la trayectoria profesional y encima con estos resultados. Pero eso no empecé, es que no tiene nada que ver. Es que Carlos Sainz es un chaval que está empezando. Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? ¿Te parecerá poco que Ferrari haya apostado por Carlos Sainz? Pues una de las marcas más rutilantes y más poderosas apuesta por Carlos Sainz. Es que ahí hay materia prima extraordinaria. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a lo mejor tienes unas ciertas expectativas, o como pasa siempre con estos casos, que conviene detallar y analizar para que no le pase al Alcaraz, para que no le pase a lo que les ha pasado a tanta gente, ¿no? Tenemos el hábito humano perfectamente comprensible de meter en los zapatos de la estrella al que viene, al heredero, ¿no? Y claro, el heredero puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es tan bueno. Alcaraz tiene pinta de ser otro Nadal, pero es que es casi imposible ser otro Nadal. Sainz puede llegar a ser otro Fernando Alonso, pero es que es casi imposible llegar a ser Fernando Alonso con 41 años. Cuando hablas ahora de los chavales jóvenes de Juan Ayuso en ciclismo, puede llegar a ser Alejandro Valverde, pero es que es casi imposible ser Valverde y estar ganando con 41 años competiciones. Pues claro, cuando sucede eso, es decir, cuando estás metiendo en los zapatos no de un número uno, de un icono del deporte, a un chico que promete y que es muy bueno, que puede ser incluso el número uno de su época o de su etapa, joder, ya estamos empezando con un nivel de exigencia en el que todo lo que no sea ganar las grandes pruebas o los grandes acontecimientos nos sabe a poco. Y ahí somos crueles e injustos. Y eso, sobre todo el periodismo, porque la aficionado es muy libre de sentir como le dé la gana, pero el periodismo, que maneja una cierta opinión, lo tiene que sopesar. Yo he contado siempre una historia en ciclismo de un ciclista que es de lo mejor, más grande que ha tenido el ciclismo español, que se llama Abraham Olano, y como no fue Indurain, pues nunca acabamos de reconocer a un ciclista descomunal, campeón del mundo, campeón de todo. Era un ciclista fantástico, Abraham Olano, ¿no? Y además una rara avis en aquellos tiempos, otro contrarrelojista sensacional, etcétera. Entonces, y ahí empiezas a mirar los casos y te encuentras con el de Alcaraz y te vas a encontrar con el de Carlitos Sainz ahora, y te vas a encontrar con muchos otros. Y repito, conviene primero no generar excesivas expectativas, porque al aficionado le estás, entre comillas, engañando, decepcionando, y segundo, ser prudentes en el elogio. O sea, vamos a ver, están donde están, son dioses, pero eso no significa que vayan a ser Indurain, ni que vayan a ser Fernando Alonso, ni que vayan a ser Rafa Nadal, ni Pau Gasol, ¿no? Entonces, claro, si no medimos eso bien, tiene que resultar, y a mí eso sí que me duele en el alma, frustrante para el deportista que seas un número uno de tu actividad, no de los mejores del mundo, pero amigo, como pensábamos, fíjate Alcaraz, número uno con 19 años, o sea, es que ahora de repente, entre lesiones e historias, no está a la altura de las circunstancias. ¿Qué pasa? Que no nos va a valer que Alcaraz sea el día de mañana un tenista que esté peleando por ganar grandes pruebas, por ganar torneos sin que sea en el Grand Slam, por estar ahí peleando, por estar en una semifinal, en una final. Sí, lo que nos pasaba, por ejemplo, con Carlos Moyá, con Alex Corretja. Sí. Eran tenistas fantásticos, con un Joaquín Ferrero, los tenías ahí, joder, pues con jugadores de primerísima fila. Coño, llegó Nadal y a tomar por hecho y todo. O sea, ahora o ganas 2 o 3 pruebas de Grand Slam, o eres uno más. No eres uno más, perdóname. Ni Moyá, ni Correia, ni Ferrero han sido uno más, han sido referenciales en el deporte.
Y en eso hay que hacer hincapié. El periodismo tiene que saber valorar eso, no decir, bueno, es que ha quedado cuarto. Joder, ¿te parece poco quedar cuarto en la Lieja-Bastogne-Lieja o tercero en el Tour de Francia? ¿Te parece poco disputarle una final aunque la pierdas a Djokovic en un Open de Australia o en un Wimbledon o caer en semifinales con un Medvedev, etcétera? Eso es lo que pretendemos de estos deportistas. Y ahí está ubicado Carlos Sainz. Carlos Sainz está en ese punto. Mire usted, soy el piloto, uno más, ni siquiera puedes decir que sea el segundo piloto, sino compartiendo casi galones con Leclerc de la segunda escudería de la Fórmula 1. Esto, si no eres campeón del mundo, no vales para nada. Pues esa mochila y esa carga tan injusta y tan dura la lleva ya Carlos Sainz desde que ha entrado en la Fórmula 1. ¿Cómo estás de tu catarro? Te veo un poquito fastidiado. No, ya está, ya son los últimos estertores de... Yo creo que ya palmo, ya está todo superado, ya palmo de esta seguro. Después que el tema de Carlos, claro, después hay una cosa que se llama carisma. Bien, es una cosa importantísima. Claro, entonces es verdad que eso forma parte del carácter, ya además de las virtudes que puedas tener a nivel de la práctica del deporte, es que hay algo que se llama carisma. Y por ejemplo, fíjate, en ese aspecto, Alcaraz sí tiene carisma. Sí. Carlitos sí tiene carisma. O sea, vamos, en eso. Más que Nadal. Vamos, Más que Nadal. Claro. Entonces, en ese sentido. Pero en cambio, Carlos, comparado con Fernando, no tiene carisma. No. Bueno, y eso también es algo que hace que la gente, tanto para lo bueno como para lo malo, lo que hablábamos antes, que sorprendentemente, Fernando es un hombre que tiene muchos seguidores, pero otros tantos haters. O sea, odiadores tiene muchos. Seguramente muchos más que Carlos Sainz. Pero eso forma parte del carisma. Eso es carisma también. O sea, el provocar emociones, tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, esa es también la diferencia que, bueno, que igual que Carlos Alcaraz... pues a nivel de carisma yo creo que va a llegar a esos niveles de Rafa Nadal porque es un tío un echado para adelante, un chaval que todo dice lo que piensa, es valiente, no se arruga, si tiene que hacer un pronóstico incluso con inconsciencia lo hace. Yo creo que lo tiene todo para ser un Nadal en ese aspecto, ¿no? Pero es verdad, en el caso de Alonso, es que Alonso es especial. Pero fíjate, es especial. Hombre, también, claro, es la gran leyenda que todavía sigue conduciendo, ¿no? Pero ayer te fijas en la reacción de los rivales. Sí. Claro. Y, joder, o sea, lo celebraban. Admiración, lo celebraban, ¿no? Verstappen diciéndole que, hombre, que no iba a ser la última vez que iba a estar en el podium, que iba a estar más veces. Se le ve el cariño, que el abrazo que le da a esto. Incluso Hamilton, que Hamilton siempre han tenido sus relaciones de amor-odio, más de odio que de amor. Hamilton de Fernando últimamente. No parece que tenga mala relación ya. No, por eso te digo. Entonces ahí es donde se ve, ¿no? De lo que es Fernando. Fernando es que es algo especial para los aficionados españoles y de todo el mundo y después de los propios pilotos, claro, es que es la leyenda andante. O sea, por encima de que Hamilton tenga 7 mundiales, sí que da igual. Da igual. Es verdad, ninguna duda. Bueno, pues mira.